¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero que le dé la mano a alguien que está a su lado y le diga: Dios tiene el control de tu vida aunque tú no lo entiendas. Dígaselo otra vez: Dios tiene el control aunque no lo entiendas. Amén. Denle un aplauso a Dios y pueden sentarse. Hoy voy a hablar de algo que revolucionará la forma en que ustedes ven sus circunstancias. Voy a hablar de algo que va a cambiar la perspectiva de muchos que están aquí y de los que me escuchan a través de las redes. Porque hay gente que está pasando por situaciones que no tienen explicación lógica. Hay personas aquí que están viviendo momentos donde todo lo que creían que sabían se está derrumbando. Y cuando uno mira las circunstancias con los ojos naturales, no encuentra sentido a lo que está pasando. Pero vine a decirte algo esta tarde: que Dios tiene el control. Aunque tú no lo entiendas, aunque tu mente no pueda procesar lo que estás viviendo, aunque tus emociones estén confundidas, aunque tus amigos te digan que Dios te abandonó, vine a declararte que Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que tú estás viviendo ahora mismo, por más doloroso que sea, por más incomprensible que parezca, está bajo el control absoluto del Dios Todopoderoso. Quiero llevarte a la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Si lo tienen, dígame amén. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no dice algunas cosas, no dice las cosas que tú entiendes, no dice las cosas que tienen sentido, dice todas las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que te hacen sonreír y las cosas que te hacen llorar, las cosas que te elevan y las cosas que te humillan. Todas las cosas están trabajando para tu bien si tú amas a Dios. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios por esto? Porque esto significa que nada de lo que está viviendo es un accidente. Nada de lo que te ha pasado tomó a Dios por sorpresa. Él no está en el cielo rascándose la cabeza diciendo: ay, no sé qué hacer con este hijo mío. No, Él tiene todo calculado. Él tiene todo medido. Él tiene todo bajo su control soberano. Ahora, el problema que tenemos muchos de nosotros es que queremos entender todo antes de obedecer. Queremos que Dios nos explique el por qué antes de darle el sí. Queremos ver el final de la película antes de pasar por el proceso. Y eso no es fe, eso es caminar por vista. La fe es creer en Dios aunque no entiendas lo que Él está haciendo. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Están viendo esto? Dios está diciendo: yo no pienso como ustedes piensan, yo no opero como ustedes operan. Mi lógica es diferente a la lógica de ustedes. Y así como el cielo está más alto que la tierra, así mi forma de hacer las cosas está por encima de lo que ustedes pueden comprender con su mente natural. Esto significa que habrá momentos en tu vida donde Dios va a hacer cosas que tú no vas a entender. Habrá temporadas donde Él va a permitir situaciones que no tienen sentido para ti. Habrá procesos donde tú vas a decir: Dios mío, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Si yo te he sido fiel, no entiendo por qué me quitaste eso si yo lo necesitaba. No entiendo por qué cerraste esa puerta si yo oré tanto para que se abriera. Y Dios te dice: no tienes que entenderlo, solo tienes que confiar en mí, porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo veo lo que tú no ves. Yo conozco el final desde el principio. Y aunque ahora no tenga sentido para ti, un día mirarás hacia atrás y dirás: Dios mío, tenías razón. Todo lo que permitiste tenía un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Alguien diga aleluya, porque yo vine a hablarle a gente que está confundida.
Vine a hablarle a personas que están en medio de situaciones incomprensibles. Vine a declarar sobre tu vida que Dios tiene el control, aunque tú no lo entiendas. Ahora déjame mostrarte algo. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta de que todos los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por temporadas donde no entendían lo que Dios estaba haciendo. Todos ellos enfrentaron momentos de confusión. Todos ellos tuvieron que aprender a confiar en Dios más allá de su entendimiento. Y quiero comenzar con uno de los ejemplos más poderosos de las Escrituras. Quiero que vayamos juntos al libro de Génesis, a la historia de un joven llamado José. Porque si hay alguien que tuvo que aprender a confiar en Dios sin entender lo que estaba pasando, ese fue José. La Biblia nos cuenta que José era el hijo favorito de Jacob. Su papá lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores, algo que en esa cultura representaba favoritismo y distinción. Pero José no solo era el favorito de su padre, también era el favorito de Dios, porque Dios le había dado a José la capacidad de soñar sueños proféticos. Un día José tuvo un sueño. Soñó que estaba en el campo con sus hermanos recogiendo manojos de trigo, y de repente su manojo se levantó y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Cuando José les contó este sueño a sus hermanos, ellos se enojaron. ¿Acaso vas a reinar sobre nosotros?, le dijeron con desprecio. Pero José tuvo otro sueño. Esta vez soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando le contó este sueño a su padre y sus hermanos, hasta su padre lo reprendió. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendré yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahora, imagínate la fe que tenía que tener este joven. Dios le estaba mostrando un futuro glorioso. Le estaba revelando que un día él sería una persona de autoridad y poder. Le estaba prometiendo que su familia se inclinaría ante él. Estos eran sueños de Dios, visiones del cielo, promesas proféticas. Pero entonces sucede algo que José nunca esperaba. Sus hermanos, llenos de envidia y de odio, conspiran contra él. Un día, cuando José fue a visitarlos al campo, ellos lo agarraron, le quitaron su túnica de colores y lo echaron en una cisterna. Y mientras José gritaba desde el fondo de ese pozo pidiendo misericordia, sus hermanos se sentaron a comer pan. ¿Pueden imaginarse eso? Tus propios hermanos, tu propia sangre, te traicionan, te echan en un pozo para matarte. Y mientras tú gritas pidiendo ayuda, ellos están comiendo tranquilamente como si nada pasara. Pero la historia se pone peor, porque después de un rato pasa una caravana de ismaelitas que iba camino a Egipto, y uno de los hermanos tiene una idea. ¿Para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo como esclavo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Vendieron a su propio hermano por 20 piezas de plata. Ahora quiero que te pongas en los zapatos de José por un momento. Imagínate que tú estás ahí encadenado, siendo llevado a un país extranjero para ser vendido como esclavo. Y mientras vas caminando en esa caravana, con las manos atadas y el corazón destrozado, comienzas a recordar los sueños que Dios te dio. Y en tu mente empiezan a aparecer la pregunta: Dios mío, ¿qué está pasando? Tú me mostraste que yo iba a gobernar. Me revelaste que mi familia se iba a inclinar ante mí. Me prometiste un futuro glorioso, pero ahora estoy siendo llevado como esclavo a Egipto. ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde está tu promesa? ¿Por qué permitiste que esto me pasara? Y aquí es donde muchos de nosotros fallaríamos la prueba. Porque cuando las circunstancias contradicen la promesa de Dios, nuestra tendencia natural es dudar. Cuando lo que vemos con nuestros ojos no coincide con lo que Dios nos dijo, queremos renunciar a la visión. Cuando el proceso duele demasiado, queremos abandonar el propósito.
Pero José no hizo eso. José, en medio de su confusión, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, decidió confiar en Dios. Decidió creer que Dios tenía el control, aunque él no entendiera lo que estaba pasando. Y la historia continúa. José llega a Egipto y es vendido a un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia de Faraón. Y la Biblia dice algo hermoso. Aunque José estaba en esclavitud, Dios estaba con él. Aunque las circunstancias decían una cosa, la presencia de Dios decía otra. Y José prosperó en la casa de Potifar. Llegó a ser el administrador de toda su casa. Potifar confió tanto en José que puso todo lo que tenía bajo su cuidado. Las cosas estaban mejorando. José estaba empezando a ver un poco de luz al final del túnel. Pero entonces sucede algo más. La esposa de Potifar se fija en José y trata de seducirlo día tras día. Ella le insiste a José que se acueste con ella. Pero José, siendo un hombre de principio, siendo un hombre que temía a Dios, se niega rotundamente. ¿Cómo podría hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Le respondió José. Y un día, cuando no había nadie más en la casa, la mujer de Potifar agarró a José por su ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José dejó su ropa en manos de ella y huyó. Y esa mujer, despechada y furiosa, acusó falsamente a José de haberle intentado violar. ¿Pueden creer esto? José hizo lo correcto. José fue fiel a Dios. José guardó su integridad. José rechazó el pecado. Y como resultado de hacer lo correcto, terminó en la cárcel, injustamente acusado, falsamente condenado, encerrado en una prisión egipcia sin haber cometido ningún delito. Ahora imagínate a José en esa celda oscura. Imagínate las preguntas que deben haber pasado por su mente. Dios mío, yo hice lo correcto. Yo rechacé el pecado. Yo fui fiel a ti y así me pagas. Primero me vendieron como esclavo. Ahora estoy en la cárcel por un crimen que no cometí. ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu promesa? ¿Por qué permite que yo sufra así si yo te he sido fiel? Y aquí está la clave, mis amados hermanos. Aquí está el misterio que muchos no entienden. José no sabía en ese momento que la prisión no era un castigo, era una preparación. José no sabía que ese calabozo oscuro era en realidad un aula de clase donde Dios lo estaba preparando para gobernar una nación. José no sabía que en esa prisión iba a conocer al copero del faraón. El mismo copero que 2 años después lo iba a recomendar ante Faraón cuando el rey tuviera un sueño que nadie podía interpretar. José no sabía que ese momento de injusticia era en realidad una cita divina con su destino. ¿Cuántos pueden ver esto? Dios estaba en control todo el tiempo. Cuando los hermanos lo echaron en el pozo, Dios estaba en control. Cuando lo vendieron como esclavo, Dios estaba en control. Cuando lo acusaron falsamente, Dios estaba en control. Cuando lo metieron en la cárcel, Dios estaba en control. Todo lo que parecía estar destruyendo a José, en realidad lo estaba posicionando. Todo lo que parecía ser una maldición, en realidad era una bendición disfrazada. Todo lo que parecía alejar a José de su destino, en realidad lo estaba acercando a su propósito. Y llega el día cuando Faraón tiene un sueño que ninguno de sus magos y sabios puede interpretar. Y el copero se acuerda de José y le dice a Faraón: hay un joven hebreo en la cárcel que interpretó mi sueño. Y mandan a buscar a José. Y en un solo día José pasa de la cárcel al palacio. En un solo día, de prisionero a gobernador. En un solo día, de ser el olvidado a ser el segundo en autoridad después de Faraón. Y cuando José interpreta el sueño de Faraón y le dice que vienen 7 años de abundancia seguido de 7 años de hambre, Faraón le da autoridad sobre todo Egipto para que prepare a la nación para la crisis que se aproxima. Y entonces viene el hambre, y esa hambre no solo afecta a Egipto, también afecta a Canaán, donde vivía la familia de José. Y el papá de José, Jacob,
al enterarse de que en Egipto hay alimento, envía a sus hijos a comprar comida. Y esos hijos, los mismos que vendieron a José, llegan a Egipto y se inclinan ante el gobernador, sin saber que ese gobernador es su hermano José. Y ahí se cumple el sueño, ahí se manifiesta la promesa. Ahí José entiende por qué tuvo que pasar por todo lo que pasó. Porque si sus hermanos no lo hubieran vendido, él nunca habría llegado a Egipto. Si no lo hubieran acusado falsamente, nunca habría estado en la cárcel. Si no hubiera estado en la cárcel, nunca habría conocido al copero. Si no hubiera conocido al copero, nunca habría llegado ante Faraón. Y si no hubiera llegado ante Faraón, no habría estado en posición de salvar a su familia del hambre. ¿Están viendo el plan de Dios? ¿Están viendo cómo Dios tenía todo bajo control? Aunque José no lo entendía, cada traición, cada injusticia, cada momento de confusión, todo era parte del plan maestro de Dios para llevarlo a su destino. Y cuando José finalmente se revela a sus hermanos, escuchen lo que les dice. Esto es profundo, esto es revelación pura. José les dice en Génesis 45, versículo 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Escucharon eso? José no dijo, ustedes me enviaron a Egipto, dijo, Dios me envió. José entendió que aunque fueron las manos de sus hermanos las que lo vendieron, era la mano de Dios la que lo estaba dirigiendo. José comprendió que aunque el enemigo tenía intenciones de destruirlo, Dios tenía intenciones de posicionarlo. Y en el versículo 8, José les dice algo aún más poderoso. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Pueden ver la revelación en esta palabra. José está diciendo, no fueron ustedes, fue Dios. Ustedes pensaron que me estaban destruyendo, pero Dios me estaba preparando. Ustedes pensaron que me estaban enviando a la muerte, pero Dios me estaba enviando a mi destino. Ustedes tenían un plan de mal, pero Dios tenía un plan de bien. Y esto es lo que yo vine a decirte hoy, que Dios tiene el control de tu vida, aunque tú no lo entiendas. Que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo va a usar para promoverte. Que lo que parecía ser el fin, en realidad es el comienzo de algo nuevo. Pero ahora quiero llevarte a otra historia. Una historia que es aún más misteriosa, aún más incomprensible. Quiero hablarte de un hombre llamado Job, porque si hay alguien que tuvo que confiar en Dios sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando, ese fue Job. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Escucharon eso? Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. Este no era un hombre que estaba viviendo en pecado. Este no era alguien que estaba lejos de Dios. Este era el mejor hombre de su generación. La Biblia dice que Job era el más grande de todos los orientales. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Este hombre era rico, era próspero, era bendecido. Y no solo eso, tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia hermosa. Tenía todo lo que una persona podía desear. Pero entonces sucede algo en el cielo que Job no sabía. Un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le respondió a Dios con una acusación: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has tú rodeado de vallado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces Dios le da permiso a Satanás de tocar todo lo que Job tiene. Con una sola condición no puede tocar su vida. Y en un solo día Job lo pierde todo. En un solo día le roban su ganado. En un solo día matan a sus criados. En un solo día mueren sus 10 hijos cuando la casa donde estaban se derrumba. Imagínate eso. En la mañana tenías todo. En la tarde no tienes nada. En la mañana tenías 10 hijos. En la tarde los 10 están muertos. En la mañana eras el hombre más rico de Oriente. En la tarde eres el hombre más pobre de la región. Y cuando le dan la noticia a Job de todo lo que perdió, escuchen su reacción. Esto es increíble. Esto es fe en su expresión más pura. Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Pueden creer eso? Acaba de perder todo, acaba de enterrar a sus 10 hijos y su respuesta es adorar a Dios. Su respuesta es bendecir el nombre de Jehová. La Biblia dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Pero la historia no termina ahí, porque Satanás vuelve a presentarse delante de Dios y le dice: está bien, perdió todo lo que tenía, pero todavía tiene su salud. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le da permiso a Satanás, pero con la misma condición: guarda su vida. Y Satanás sale y hiere a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job estaba cubierto de llagas, su cuerpo estaba consumido por el dolor. La comezón era tan terrible que tomó un tiesto para rascarse, y ahí está Job sentado en ceniza, cubierto de llagas, sin familia, sin riquezas, sin salud. Y llega su esposa y le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ahora, aquí está el misterio. Aquí está lo que hace que la historia de Job sea tan difícil de entender. Job no sabía lo que había pasado en el cielo. Job no sabía que había una conversación entre Dios y Satanás. Job no sabía que él era el centro de una controversia cósmica. Job no sabía que Dios había dicho: Job me es fiel no por lo que le doy, sino por quién soy yo. Todo lo que Job sabía era que su vida se había derrumbado. Todo lo que Job podía ver era que había perdido todo. Y en su confusión, en su dolor, sus amigos vienen a visitarlo y en lugar de consolarlo lo acusan. Le dicen que debe haber pecado para que Dios lo esté castigando así. Le dicen que debe confesar su maldad. Le dicen que Dios lo está juzgando. Y Job le responde: ustedes no entienden, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, no sé por qué estoy pasando por esto. Y durante 37 capítulos Job y sus amigos debaten. Durante 37 capítulos Job cuestiona, se lamenta, busca respuesta. Durante 37 capítulos Job no entiende lo que está pasando. Pero entonces, en el capítulo 38, Dios mismo aparece, y cuando Dios habla, no le da a Job la respuesta que él buscaba. Dios no le explica la conversación que tuvo con Satanás. Dios no le revela el propósito detrás de su sufrimiento. En lugar de eso, Dios le hace a Job una serie de preguntas que básicamente le dicen: ¿quién eres tú para cuestionar lo que yo hago? Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Es por tu sabiduría que vuela el gavilán. ¿Dará a ti el caballo su fuerza? Y después de todas estas preguntas, Job responde
E aqui que eu sou vil que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca, uma vez hablé, mas não responderé, a dos vezes, mas não volveré a hablar. ¿Ven lo que pasó? Job entendió que no necesitaba entender. Job comprendió que Dios es Dios y él es solo un hombre. Job aceptó que hay cosas que están más allá de su comprensión y que su trabajo no es entender todo, sino confiar en aquel que sí entiende todo. Y entonces viene la restauración. En el capítulo 42, Dios le devuelve a Job el doble de todo lo que había perdido. Le da 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Le da 7 hijos y 3 hijas más. Y Job vive 140 años más. Y ve a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Pero aquí está lo más profundo de todo. Nunca, en ningún momento de la historia, Dios le explica a Job por qué tuvo que pasar por todo eso. Job nunca supo de la conversación en el cielo. Job nunca entendió que su sufrimiento era una demostración de la fidelidad que un hijo puede tener hacia su padre. Job murió sin saber el por qué. Pero Job aprendió algo más importante que el por qué. Job aprendió el quién. Job aprendió que Dios es suficiente. Job aprendió que no necesitas entender a Dios para confiar en Dios. Job aprendió que Dios tiene el control, aunque tú no lo entiendas. Y esto es lo que yo vine a decirte hoy. Que tal vez nunca entienda por qué pasaste por lo que pasaste. Tal vez nunca obtenga la respuesta que busca. Tal vez nunca comprenda la razón detrás de tu dolor. Pero no necesitas entender para confiar. No necesitas saber el por qué para decir el sí. Porque al final del día la pregunta no es por qué está pasando esto. La pregunta es quién está en control de lo que está pasando. Y cuando tú sabes que Dios está en control, cuando tú sabes que Él es soberano, cuando tú sabes que Él es bueno, entonces puedes descansar en medio de la tormenta. Aunque no entienda de dónde viene el viento. Ahora quiero llevarlo más profundo en este mensaje. Porque sé que hay personas aquí que están diciendo: pastor, está bien que Dios tenga el control, pero ¿por qué permite que yo sufra si Él me ama? ¿Por qué deja que yo pase por tanto dolor si Él es bueno? ¿Por qué permite que mi vida sea tan difícil? Y estas son preguntas válidas. Son preguntas que todo creyente se hace en algún momento. Son preguntas que necesitan respuestas. Y aunque no voy a pretender que tengo todas las respuestas, porque hay misterios de Dios que van más allá de nuestra comprensión, sí puedo darte algunas verdades bíblicas que te ayudarán a entender el propósito detrás del proceso. Lo primero que necesitas entender es que el sufrimiento no siempre es un castigo. Muchas veces el sufrimiento es una preparación. Es Dios preparándote para algo más grande de lo que puedes imaginar. Es Dios desarrollando en ti un carácter que no puedes desarrollar en la comodidad. Es Dios forjando en ti una fe que no se puede forjar en la facilidad. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6-7: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ven lo que dice? Dice que la fe es probada con fuego. Así como el oro se purifica cuando lo meten al fuego, así tu fe se purifica cuando pasa por prueba. El fuego no destruye el oro, lo refina. Quema las impurezas, elimina la escoria, y lo que queda es oro puro. De la misma manera, las pruebas que pasan no te destruyen, te refinan. El dolor que experimentas no te debilita, te fortalece. Las lágrimas que derramas no te ahogan, te purifican. Porque Dios está sacando de ti todo lo que no es de Él, para que lo que quede sea puro, genuino, auténtico. Piénsalo así. Cuando tú quieres músculo fuerte, tienes que ir al gimnasio y levantar pesas. Y cuando levantas esas pesas, tus músculos duelen, se desgarran las fibras musculares, siente dolor. Pero ese dolor no es destrucción, es construcción.
Porque cuando esas fibras se reparan, se vuelven más fuertes. Y la próxima vez que levante esas pesas, serás más fuerte de lo que eras antes. Así funciona con Dios. Él te permite pasar por pruebas no para destruirte, sino para fortalecerte. Te permite experimentar dolor no para hacerte daño, sino para desarrollarte. Te lleva por procesos difíciles no porque no te ama, sino porque te ama tanto que no quiere dejarte como estás. Otra razón por la cual Dios permite el sufrimiento es para enseñarte a depender de Él. Cuando todo está bien, cuando todo está funcionando, cuando todo está bajo control, es fácil olvidarse de Dios. Es fácil pensar que tú puedes solo. Es fácil confiar en tu propia fuerza. Pero cuando llegas a un punto donde no puedes más, cuando llegas a un lugar donde tus fuerzas se acaban, cuando llegas a una situación donde no tienes respuestas, ahí es donde aprendes a depender completamente de Dios. Ahí es donde tu oración se vuelve genuina. Ahí es donde tu adoración se vuelve auténtica. Ahí es donde tu relación con Dios se vuelve profunda. Pablo entendió esto. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo habla de un aguijón en su carne que Dios no le quitaba. 3 veces Pablo le pidió a Dios que se lo quitara, y 3 veces Dios le dijo que no. Y la razón que Dios le dio fue esta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Escucharon eso? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres fuerte, no necesitas a Dios. Cuando tú tienes toda la respuesta, no buscas a Dios. Cuando tú puedes solo, no dependes de Dios. Pero cuando eres débil, cuando no tienes respuesta, cuando no puedes solo, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Y Pablo entendió esto también, que dijo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora déjame decirte algo más. A veces Dios permite el sufrimiento porque hay algo en ti que necesita morir para que algo nuevo pueda nacer. Hay actitudes que necesitan morir. Hay patrones de pensamiento que necesitan morir. Hay formas de hacer las cosas que necesitan morir. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Un grano de trigo tiene que morir para poder producir una cosecha. Tiene que ser enterrado, tiene que pasar por un proceso de descomposición, tiene que dejar de ser lo que era para convertirse en algo nuevo. Y en ese proceso hay dolor, hay oscuridad, hay muerte. Pero al final del proceso, ese grano que murió produce una planta, y esa planta produce más grano. Y lo que antes era solo un grano, ahora es una cosecha abundante. Así funciona en tu vida. Hay cosas en ti que necesitan morir para que puedas producir fruto. Hay versiones viejas de ti que necesitan ser enterradas para que una nueva versión pueda emerger. Hay formas antiguas de pensar y de actuar que necesitan descomponerse para que una nueva mentalidad pueda nacer. Y ese proceso duele, ese proceso es incómodo, ese proceso es oscuro. Pero es necesario, porque si quieres una cosecha abundante, primero tiene que haber una muerte. También quiero que entiendas esto. A veces Dios permite el sufrimiento para que pueda ministrar a otros que están sufriendo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ven el propósito. Dios te consuela en tu tribulación para que tú puedas consolar a otros en su tribulación. Dios te sostiene
en tu dolor para que tú puedas sostener a otros en su dolor. Dios te levanta en tu caída para que tú puedas levantar a otros en su caída. Si nunca has pasado por dolor, no puedes ministrar a los que están en dolor. Si nunca has experimentado pérdida, no puedes consolar a los que han perdido. Si nunca has estado en el valle, no puedes guiar a otros que están en el valle. Tu dolor no es en vano. Tu sufrimiento tiene propósito. Lo que está pasando ahora está preparándote para ministrar a alguien más adelante. Dios está usando tu proceso para equiparte para tu propósito. Y finalmente, quiero que entiendas esto. A veces el sufrimiento es simplemente un misterio. A veces no hay una explicación clara. A veces Dios nos revela el porqué y tiene que estar en paz con no saber. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que Dios no nos va a revelar. Hay misterios que no vamos a entender en esta vida. Hay preguntas que no van a tener respuesta hasta que lleguemos al cielo. Y tenemos que estar bien con eso. Tenemos que aprender a decir como Job: yo sé que tú lo puedes todo y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Tenemos que aprender a confiar en el carácter de Dios más que en nuestra comprensión de las circunstancias. Tenemos que aprender a descansar en el corazón de Dios más que en la respuesta a nuestra pregunta. Tenemos que aprender a creer que Dios es bueno, aunque no entendamos lo que está haciendo. Ahora quiero llevarlos al corazón de este mensaje, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora nos lleva a este punto. La fe más allá del entendimiento. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esta es una de las verdades más fundamentales del cristianismo. Caminamos por fe, no por vista. Esto significa que nuestra forma de vivir no está basada en lo que vemos, sino en lo que creemos. No está basada en lo que entendemos, sino en lo que sabemos que es verdad acerca de Dios. Cuando caminas por vista, tus decisiones están basadas en las circunstancias. Si las cosas se ven bien, tú estás bien. Si las cosas se ven mal, tú estás mal. Tu paz depende de lo que puedes ver. Tu gozo depende de lo que puedes tocar. Tu esperanza depende de lo que puedes entender. Pero cuando caminas por fe, tus decisiones están basadas en la palabra de Dios. No importa cómo se vean las cosas, tú confías en lo que Dios dijo. No importa cómo te sientas, tú te aferras a las promesas de Dios. No importa lo que digan las circunstancias, tú crees en el carácter de Dios. Y quiero mostrarte el ejemplo más grande de fe, más allá del entendimiento que hay en la Biblia. Quiero hablarte de Abraham y el sacrificio de Isaac. La Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 22 que Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, para entender la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo, necesitas conocer el contexto. Abraham esperó 25 años para tener a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo a través del cual Dios iba a cumplir su pacto con Abraham. Era el hijo que iba a producir una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y ahora Dios le dice a Abraham: sacrifícalo. Imagínate la confusión de Abraham. Imagínate las preguntas que deben haber pasado por su mente. Dios mío, tú me dijiste que a través de Isaac iba a venir mi descendencia. Tú me prometiste que Isaac iba a tener hijos. Tú me dijiste que de él iba a salir una nación grande. Y ahora me pides que lo sacrifique. ¿Cómo se van a cumplir tus promesas si Isaac muere? Esto no tiene sentido, esto no tiene lógica, esto es contradictorio. Pero aquí está lo hermoso. La Biblia dice que Abraham se levantó de mañana temprano. No dice que Abraham cuestionó a Dios.
No dice que Abraham debatió con Dios. No dice que Abraham le pidió a Dios una explicación. Dice que se levantó de mañana temprano y obedeció. Abraham tomó a Isaac, tomó la leña para el holocausto, tomó el fuego y el cuchillo y se fue hacia el monte que Dios le había dicho. Y durante 3 días caminó con su hijo hacia el lugar del sacrificio. Imagínate esos 3 días. 3 días para pensar, 3 días para cuestionar, 3 días para dar marcha atrás. Pero Abraham siguió caminando, siguió obedeciendo, siguió confiando. Y cuando llegaron al monte, Isaac le pregunta a su padre: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde con una de las declaraciones de fe más grandes de la Biblia: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pueden ver la fe en esas palabras. Abraham no sabía cómo Dios iba a resolver esto. Abraham no entendía cómo Dios iba a cumplir sus promesas si Isaac moría. Pero Abraham confiaba en que Dios tenía un plan. De hecho, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, lo que Abraham estaba pensando. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Escucharon eso? Abraham pensó: si tengo que matar a Isaac, Dios lo puede resucitar, porque Dios me prometió que a través de Isaac vendría mi descendencia, y Dios no puede mentir. Así que si Isaac muere, Dios lo va a levantar de los muertos. Esa es fe más allá del entendimiento. Esa es confianza en Dios más allá de la lógica. Esa es creer en el carácter de Dios más que en la circunstancia. Y Abraham construyó el altar, puso la leña, ató a su hijo, levantó el cuchillo. Y justo cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y Abraham levantó los ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pueden ver lo que Dios hizo. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham sacrificara a Isaac. Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba viendo si Abraham confiaba en él más allá de su entendimiento. Y cuando Abraham demostró que sí, Dios proveyó el carnero. Y Abraham llamó a ese lugar: Jehová proveerá. Porque aprendió que cuando tú obedeces a Dios, aunque no entienda, Dios siempre provee. Cuando tú confías en Dios más allá de tu lógica, Dios siempre tiene un plan. Cuando tú caminas por fe y no por vista, Dios siempre te muestra el camino. Esta es la fe que Dios está buscando en esta generación. Una fe que dice: Dios, yo no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. No tiene sentido para mí, pero sé que tiene sentido para ti. No puedo ver cómo vas a resolver esto, pero sé que tú tienes el control. Y decirte algo. Cuando tú tienes ese tipo de fe, cuando tú caminas por fe y no por vista, Dios hace cosas que tu mente no puede comprender. Dios abre puertas que tu lógica dice que están cerradas. Dios provee de manera que tu entendimiento dice que son imposibles. Porque Dios no está limitado por tu comprensión. Dios no está restringido por tu lógica. Dios no está confinado por tu circunstancia. Dios es Dios. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahora, en estos últimos minutos, quiero declarar algo sobre tu vida. Quiero profetizar sobre tu situación. Porque siento el Espíritu de Dios que se está moviendo en este lugar. Siento la unción de Dios que está cayendo sobre cada persona que me escucha. Y Dios me dice que hay alguien aquí, hay alguien que me escucha a través de las redes, que ha estado en una temporada de confusión.
Has estado en un lugar donde nada tiene sentido. Has estado pasando por cosas que no puedes explicar. Y has estado preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y Dios me dice que te diga, deja de buscar el por qué y comienza a confiar en el quién. Deja de tratar de entender mi plan y comienza a descansar en mi soberanía. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo veo lo que tú no ves. Yo conozco el final desde el principio. Y aunque ahora no tiene sentido para ti, un día mirarás hacia atrás y dirás, Dios mío, todo tenía un propósito. Hay alguien aquí que ha perdido algo importante. Perdiste un trabajo, perdiste una relación, perdiste una oportunidad y te has estado culpando. Te has estado preguntando qué hiciste mal. Has estado pensando que Dios te está castigando. Y Dios me dice que te diga, yo no te lo quité como castigo. Lo moví de tu vida porque ya no servía para dónde te voy a llevar. Lo que perdiste era para tu pasado. Pero yo tengo algo mejor para tu futuro. Deja de llorar por lo que se fue y prepárate para lo que viene. Hay alguien aquí que ha estado orando por algo específico. Ha estado pidiendo sanidad. Has estado pidiendo provisión. Has estado pidiendo restauración. Y siente que Dios no te está escuchando. Siente que tus oraciones no están siendo respondidas. Siente que el cielo está en silencio. Y Dios me dice que te diga, yo he escuchado cada oración. Yo he visto cada lágrima. Yo he sentido cada dolor. Y aunque no he respondido de la forma que esperabas, no significa que no voy a responder. Mi tiempo no es tu tiempo. Mis métodos no son tus métodos. Pero te prometo que voy a responder. Y cuando lo haga, será mejor de lo que pediste. Levanta tus manos al cielo donde quiera que estés. Cierra tus ojos por un momento y recibe esta palabra profética que Dios tiene para ti. Dice el Señor, yo tengo el control de tu vida. Yo tengo el control de tu familia. Yo tengo el control de tu ministerio. Yo tengo el control de tu negocio. Y aunque tú no entiendas lo que estoy haciendo, confía en mí. Yo estoy trabajando detrás de la escena. Yo estoy moviendo piezas que tú no puedes ver. Yo estoy preparando cosas que tu mente no puede comprender. Y cuando llegue el momento, cuando todo se alinee, cuando todo esté listo, tú verás mi mano. Así que deja de luchar. Deja de resistir. Deja de cuestionar y simplemente confía. Confía en mi amor por ti. Confía en mi plan para ti. Confía en mi poder en ti. Porque yo no te he traído hasta aquí para abandonarte. No te he guardado hasta ahora para destruirte. No te he preparado todo este tiempo para fallarte. Yo termino lo que comienzo. Yo completo lo que empiezo. Y lo que comencé en ti lo voy a terminar. Viene restauración. Viene provisión. Viene sanidad, viene liberación, viene promoción, viene bendición. No porque tú lo mereces, sino porque yo soy fiel. No porque tú lo has ganado, sino porque yo soy misericordioso. No porque tú lo entiendes, sino porque yo tengo el control. Abre tus ojos, levanta tus manos más alto y comienza a adorar a Dios. Comienza a darle gracias por lo que va a hacer. Comienza a alabarlo por el control que Él tiene sobre tu vida. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Porque el mismo Dios que tuvo el control de la vida de José tiene el control de tu vida. El mismo Dios que tuvo el control de la vida de Job tiene el control de tu vida. El mismo Dios que tuvo el control de la vida de Abraham tiene el control de tu vida. Y si Él pudo llevar a José de la prisión al palacio, Él te puede llevar de tu crisis a tu coronación. Si Él pudo restaurar a Job el doble de lo que perdió, Él te puede dar el doble de lo que perdiste. Si Él pudo proveer un carnero para Abraham, Él puede proveer lo que necesitas. Porque Dios tiene el control aunque tú no lo entiendas. Y esa verdad, esa revelación, esa realidad debe darte paz en medio de tu tormenta. Debe darte descanso en medio de tu lucha. Debe darte esperanza en medio de tu dolor, Padre Celestial. En el nombre de Jesús vengo delante de tu trono en este momento y te doy gracias porque tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas. Gracias porque nada sucede sin tu permiso.
Gracias porque nada nos toma por sorpresa a nosotros sin que primero haya pasado por tus manos, Señor. Oro por cada persona que ha escuchado este mensaje hoy. Oro por los que están aquí presentes y por los que nos escuchan a través de las redes. Oro por aquellos que están en temporadas de confusión, que están pasando por procesos que no entienden, que están enfrentando situaciones que no tienen sentido. Padre, dales paz. Dale a cada uno de ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de las circunstancias. Esa paz que viene de saber que tú tienes el control. Señor, fortalece su fe. Ayúdalos a caminar por fe y no por vista. Ayúdalos a confiar en ti más allá de su comprensión. Ayúdalos a descansar en tu soberanía, aunque no entiendan tu plan. Y Padre, te pido que le des una revelación fresca de quién eres tú. Que entiendan que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el Alfa y la Omega, que tú eres el principio y el fin, que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Declaro sanidad sobre los enfermos, declaro provisión sobre los necesitados, declaro liberación sobre los cautivos, declaro restauración sobre los quebrantados, declaro paz sobre los angustiados, declaro esperanza sobre los desesperados. Y declaro que lo que el enemigo quiso usar para destruir, tú lo vas a usar para bendecir. Lo que parecía ser el fin es el comienzo de algo nuevo. Lo que parecía ser una maldición es una bendición disfrazada. Gracias, Padre, porque tú tienes el control. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje te ha bendecido, te pido que le des like, que te suscribas a este canal y que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Porque hay millones de personas allá afuera que están pasando por temporadas difíciles, que están confundidos, que están buscando respuesta. Y este mensaje puede ser exactamente lo que necesitan escuchar. Recuerda, Dios tiene el control de tu vida. Aunque tú no lo entiendas, confía en Él, descansa en Él y verás cómo Él te lleva de gloria en gloria. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios les bendiga.